Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda su profesor Maviel García, esperando nos encontremos todos bien de salud. Este video lo estoy haciendo para crear una retroalimentación general sobre los conceptos que ya hemos investigado, para darle lo que es una introducción a Access, que es el software que vamos a estar trabajando en estos días. Es necesario tener el conocimiento de estos conceptos. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando prácticamente de 2 meses de aquí a que termine lo que es nuestro ciclo escolar con Access. Entonces vamos a estar trabajando lo que son estos términos, estos conceptos, y a mí me interesa que quede 100% claro todo este tipo de terminologías para que no tengamos ninguna confusión cuando yo les pida alguna actividad con cierto tipo de requerimientos. Ok, vamos a comenzar. Bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? Las bases de datos son programas que permiten gestionar u organizar una serie de datos. Pero, ¿qué es un dato? Los datos son un ejemplo de datos. Pueden ser las listas de los libros que posee una biblioteca, de los usuarios que tiene una clínica, de sus pacientes, médicos, de una empresa, los empleados, vaya. De sus productos también pueden ser ventas. Todos estos datos están relacionados. Entonces, inclusive en la escuela, nosotros tenemos diferentes tipos de datos, y un ejemplo podrían ser las materias que se imparten, los alumnos de cada uno de los grados. Entonces, ustedes pueden determinar diferentes tipos de datos. Inclusive también otra forma para gestionar datos pueden ser mi familia, pues los miembros de mi familia también son datos muy importantes, ¿no? Todo eso es el concepto de datos. ¿Qué es un gestor de base de datos? Esa fue una de sus actividades también que yo les había dejado. El gestor de base de datos es un programa, un software, que nos permite introducir, almacenar, ordenar y manipular dichos datos. Y estas son las principales características que debe de tener un gestor de base de datos. El gestor de base de datos nos debe de permitir introducir datos, almacenar esos datos e inclusive recuperar datos y trabajar con ellos. ¿Para qué? Para poder darles un conocimiento a ciencia cierta sobre ese tipo de informes. Algunos ejemplos de gestores de bases de datos son el Oracle, Fox Access, FileMaker, el 4D y el Bot. Y todos estos datos se deben de manipular o se deben de concentrar en lo que son tablas. Una tabla, nosotros tenemos muy consciente de más o menos qué es una tabla en lo que es informática. Las tablas siempre van a estar relacionadas con columnas que están colocadas de manera vertical. Ojo, tengan mucho cuidado porque hay quienes todavía se confunden o nos confundimos en lo que es una columna y la posición que tienen las columnas. Las columnas siempre van a ser de manera vertical, ¿ok? Y también tienen lo que son filas. Las filas también son llamadas, en lo que son bases de datos, registros. Todo este conjunto de fila es un registro, como ustedes se pueden dar cuenta. Y cada una de las secciones de nuestra fila, en Excel se puede manejar que el conjunto de una columna y una fila es una celda. Aquí en este caso, al conjunto de columna y fila se le puede determinar cuando ya está escrito como un campo. En este caso yo se lo estoy señalando con esta pequeña tabla que la población en donde se ubica esta persona, el lugar, es el campo. Pero inclusive también el nombre, los apellidos son diferentes formas de campos. Ahora, como definición, el campo es cada una de las partes en las que se desglosa la información.
El registro es un concepto básico en el almacenamiento de datos y agrupa la información asociada a un elemento de un conjunto y está compuesta por diferentes campos. Y por último, la tabla es el conjunto de registros generales, homogéneos, con la misma estructura. Si ustedes se dan cuenta, todo esto es una tabla, cada una de las partes es un campo y cada una de las filas forman lo que son registros. Siempre hay que tener en cuenta que, voy a regresar un poco a la presentación, que existen campos fundamentales. ¿Qué es un campo fundamental? Un campo fundamental es aquel que estructura principalmente lo que es nuestra tabla. Un ejemplo en esta pequeña tablita, el nombre es un campo fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos lo que es el nombre de la persona y nos quedamos únicamente con los apellidos, población, provincia, teléfono y país, se deshace lo que es nuestra tabla, no tiene ningún entendimiento. Pueden colocar lo que es humano en la columna de nombre, tapándola, y no tiene ningún concepto, no tiene ningún significado como tal. Sería como Martín Gómez, pero ¿qué? ¿Quién es ese Martín Gómez? ¿O qué es? ¿Qué hace? ¿Qué vive? Ajá. Entonces, por eso también se le determina lo que es el nombre como un conjunto, un campo fundamental. Perdón. Y lo demás se le consideran como campos secundarios, que son aquellos que complementan al campo fundamental. Listo, vamos al siguiente punto. Tabla relacional y tabla plana. La tabla plana, como en su ejercicio yo se los había pedido, se compone de únicamente una sola tabla, un solo registro de información. En este caso, la tabla plana es únicamente esta tablita que les estoy señalando. Un solo registro, y en muchas ocasiones son registros sencillos, no son tan complejos. Y una tabla relacional, por eso yo les comentaba en sus actividades que tenían que relacionarla, vaya, como dice su nombre, en cuestiones de tablas. Un gestor también es lo que nos va a proporcionar lo que son diferentes tipos de tablas, y tenemos que tener en cuenta que ese gestor tenga esta característica, que tenga lo que son tablas relacionales. En este caso tenemos dos conjuntos de tablas y lo que es un campo en común, que son el código del doctor. Si ustedes se fijan, en esta tabla tenemos diferentes tipos de registros y lo que es el campo código del doctor. Pero en la siguiente tabla tenemos también lo que son códigos de doctor, pero ya con otras cosas, con otras características, con otros datos. Inclusive nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando se trabajan con este tipo de tablas. ¿Por qué? Porque tenemos que relacionarlo. Ok, tenemos el código del doctor y en la siguiente tabla también tenemos el código del doctor, pero si ustedes se fijan, son diferentes informes los que recibimos. En un lugar son visitas de cierto paciente y en el siguiente son los datos generales del médico, pero siempre y cuando tienen en cuenta lo que es código del doctor, el campo código del doctor, y acá arriba también lo tenemos. Esa es la diferencia que existe entre tabla relacional y tabla plana. Recordemos, de nueva cuenta, tabla plana, una sola tabla con propiedades o datos sencillos. Y una tabla relacional es el conjunto de tablas. Aquí inclusive podemos poner 3, 4, 5 tablas con diferentes características, con diferentes informes, y eso se le considera lo que son tablas relacionales. ¿Qué debemos de tener en cuenta? ¿Qué consideraciones debemos de tener en cuenta al momento de crear una tabla o unas bases de datos? La primera consideración que se debe de tener en cuenta es ¿para qué quiero la base de datos? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿para qué me va a servir esa tabla? ¿Qué es lo que voy a capturar? Y para eso también tenemos el siguiente punto. ¿Qué datos necesito extraer? ¿Qué datos necesito obtener al momento de crear lo que son nuestras bases de datos, nuestras tablas? Y las principales utilidades que debe de tener este gestor es que debe de permitir ordenar lo que son nuestros datos,
poder realizar búsquedas. Antes no se podían realizar búsquedas, eran muy complejas, teníamos que ir registro por registro, campo por campo, para visualizar lo que son nuestra búsqueda. Si buscábamos algo en relacional con un paciente, un informe que teníamos que entregar. Ahora, lo que son estos softwares, en este caso Access, lo que nos va a permitir es realizar búsquedas. También nos va a permitir mostrar distintas vistas de los datos, realizar cálculos sobre ellos. Es algo similar como Excel, pero aquí no vamos a trabajar para nada lo que es Excel. Los podemos resumir e inclusive generar lo que son los informes a partir de ellos. Más adelante les voy a mostrar lo que son los informes. También nos va a servir para ordenar datos, como les comento, las búsquedas, formularios e informes. Pero, ¿qué es un formulario? Un formulario nos va a permitir mostrar al mismo tiempo en la pantalla los diferentes campos procedentes de las distintas tablas que están relacionadas, de forma que nos resulte más sencillo trabajar con ellas, como se los mostraba, para poder también realizar ese tipo de búsquedas. Y posteriormente lo que son los informes, que son las representaciones de los datos o de lo que son nuestras tablas, para poderlos imprimir. Ya al momento de que terminamos lo que es nuestra base de datos, se genera lo que es un informe. Ya cuando se imprime es cuando se genera lo que son esos informes. Se le considera lo que son informes. Son los datos presentados para imprimir. Y bien, chicos, pues prácticamente esto es como una tipo de retroalimentación que yo les estoy dejando sobre gestores de bases de datos. De todos modos, vamos a checar más adelante. Yo les voy a dejar lo que es la interfaz para poder empezar a trabajar de aquí en adelante, ya empezar a trabajar con lo que es interfaz de Access y diferentes tipos de características. Ok, chicos, me despido, espero y esto quede claro. De todos modos, por cualquier duda, tenemos lo que es el apartado en mensajes del aula virtual de Liceo Londres. Tengan mucho cuidado, les pido de favor que se cuiden mucho. Si no tenemos nada que hacer afuera, pues no salgan, es aburrido, es tedioso, la verdad. Pero pues todo esto pues prácticamente también es real, entonces hay que tener ese tipo de cuidados. Quiero suponer que no nos obligarían a tener ese tipo de precauciones si no fuera real. Bueno, de nueva cuenta, les mando un cordial saludo, un abrazote, cuídense mucho y seguimos en comunicación. Cualquier duda, cualquier aclaración que ustedes gusten, con mucho gusto se la resuelvo en el apartado de mensajes. Cuídense mucho, les mando un saludo a su profesor Mabel García. Vamos a seguir adelante y a trabajar de esta manera. Ok, me despido, bye.